Las leyes de Newton. ¿Te has preguntado qué son las leyes de Newton, verdad? Bueno, a continuación, te lo explicamos de manera resumida. Las leyes de Newton son tres principios que describen el movimiento de los cuerpos. La primera ley de Newton, también conocida como la ley de inercia, fue propuesta por primera vez por Isaac Newton, un físico y matemático inglés. Esta ley establece lo siguiente: si un objeto no está sometido a fuerza alguna, o bien si las fuerzas que sobre de él actúan se cancelan unas a otras, entonces continuará moviéndose con rapidez en constante línea recta. En este enunciado la palabra clave es continuará. Si se cumplen las premisas de la ley, entonces el objeto continuará con su movimiento tal y como lo tenía. Eso es a menos que una fuerza no equilibrada aparezca y cambie el estado de movimiento. Esto significa que si el objeto está en reposo continuará en reposo, excepto si una fuerza lo saca de ese estado. Solamente cambiará cuando algún agente externo ejerza sobre él una fuerza y cambie su velocidad. Antes de Newton, las ideas predominantes eran las del gran filósofo griego Aristóteles. Este mismo afirmaba que para que un objeto se mantenga en movimiento es necesario que sobre él actúe una fuerza. Vamos con la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton determina que la suma vectorial de las fuerzas actuantes en un cuerpo es el producto de su masa por su aceleración. La formulación de esta teoría establece una relación directamente proporcional de masa y aceleración con la fuerza. Mientras, la relación entre la aceleración de un cuerpo es inversamente proporcional a su masa. Las conclusiones de Newton iban encaminadas a explicar cómo un conjunto de fuerzas no equilibradas contribuyen a un cambio de velocidad de un cuerpo, es decir, modificar su aceleración. Por tanto, esa fuerza no equilibrada que provoca la detención de un elemento en movimiento sería la fuerza de fricción. Por tanto, Newton estipuló que, en ausencia de una fuerza, un cuerpo en reposo seguirá estando en reposo. Mientras, el cuerpo en movimiento mantendrá una velocidad constante si la resultante de fuerzas es cero. La máquina de Atwood. Es un dispositivo creado por el matemático inglés George Atwood para ilustrar las leyes de la caída de los cuerpos y el movimiento uniformemente acelerado. En ambos casos se elevan por los aires tras imprimir sobre él una cierta cantidad de fuerza, empujándolo con los pies para saltar. Se llama tercera ley de Newton o principio de acción y reacción al tercero de los preceptos teóricos postulados por el científico británico Isaac Newton. Al añadir un peso pequeño a uno de los extremos, se rompe el equilibrio y se genera movimiento, permitiendo estudiar la aceleración de manera más sencilla al diluir la acción de la gravedad. Ahora, ¿qué es la tercera ley de Newton? Bien, esta ley explica que las fuerzas en el mundo se dan siempre en forma de pares, una acción y una reacción. Los ejemplos de la tercera ley de Newton en la vida cotidiana son fáciles de encontrar. En conclusión, las tres leyes de Newton son fundamentales para entender cómo se mueven los objetos y cómo interactúan las fuerzas en nuestro entorno. Esto, de nuevo, significa que si el objeto está en reposo continuará en reposo, excepto si una fuerza lo saca de ese estado. Desde la inercia hasta la acción y reacción, estas leyes explican gran parte de los fenómenos físicos que observamos a diario. Las leyes de Newton están en todas partes, cuando caminamos, cuando conducimos o cuando cae una manzana de un árbol. Aunque fueron formuladas hace siglos, siguen siendo la base para entender el movimiento. Con solo tres leyes, podemos explicar una gran parte del funcionamiento del universo. Increíble, ¿verdad? Así que la próxima vez que veas algo moverse, detenerse o cambiar de dirección, recuerda, no es magia, es física. Las leyes de Newton están actuando, aunque no las veas. Lo mismo ocurre en el caso de una pelota que arrojemos contra una pared con una fuerza F, recibirá una fuerza F negativa en sentido contrario e igual magnitud, que la enviará de rebote hacia nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, y esperamos que sigan explorando el mundo de la ciencia.